Hola, ¿qué tal, ingeniero David Morales? Hoy nos encontramos ya en la unidad 3, correspondiente a la primera clase, ¿no? Dentro de la primera clase nosotros analizamos un poco sobre el cultivo de musáceas, ¿no? Los cultivos de musáceas, que en sí estos cultivos son reconocidos por su fruto, ¿no? Y normalmente se los ven en el campo donde, como tema familiar se podría decir, ¿no? Como un cultivo familiar, eh, porque es reconocido por sus frutos, pero obviamente también enfocándonos en la producción ya, también se lo lleva a cabo, ¿no? Y Ecuador es uno de los principales países en exportar, por ejemplo, el banano, ¿no? Que pertenece a la familia de musáceas, y obviamente estas musáceas son de género musa, ¿no? Al hablar un poco de la densidad, podríamos decir que va a depender mucho de la variedad, porque sabemos que en la mayoría de cultivos nosotros nos vamos a encontrar con grandes variedades. Por ejemplo, aquí al hablar del banano, podríamos decir que en la densidad nos vamos a encontrar, como mencionaba, dependiendo de la variedad, por lo general por hectáreas con 890 a 2000 plantas, 1681 plantas. Es decir, con una densidad de siembra, es decir, una distancia de siembra de 336, de 3x3, de 2x2. Todo ello va a depender mucho. Esta densidad hay que tener en cuenta que esta densidad va a depender mucho de la luminosidad, la intensidad de lluvia, el tipo de suelo que nosotros tenemos, el tipo de drenaje que va a tener ese suelo. Por otra parte, también son cultivos, los cultivos de musáceas son cultivos que requieren de un pH o de una acidez de 6.0 a 7.5, ¿no? Por otro lado, también estos cultivos requieren de suelos muy drenados, como mencionaba, y obviamente con una textura muy arenosa, ¿no? Suelos profundos con textura muy arenosa, es decir, un suelo arenoso que le va a permitir un mejor desarrollo, ¿no? Y algo que vuelvo y repito, hay que tener en cuenta muchos factores para poder así nosotros establecer una densidad especial en la hectárea, ¿no? Que es la intensidad de lluvia, la luminosidad, es decir, la luz. Por otro lado, también el suelo, el tipo de suelo o el tipo de drenaje. Son factores que hay que tener mucho en cuenta, o que un agricultor debe tener en cuenta para poder sacar adelante uno de estos cultivos. Esto es todo, ingeniero. Muchas gracias.